materiales que estaba hecha las vestiduras de Lucifer, que eso no tiene que ver nada con eso. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, cuando somos salvos, vamos para allá, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, somos salvos por Cristo, que ese es el pasaporte a la salvación, y vamos a estar todos juntos en Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en espíritu. Somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la nueva Jerusalén en espíritu, ¿sabes? Es verdad, no, por lo menos no está en la Biblia, pero no sé, cambio. Sí, es interesante que el apóstol Pedro menciona que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entre los judíos solamente eran sacerdotes los levitas, pero ahora en la iglesia todos somos sacerdotes, un reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, que solamente allí menciona pueblo adquirido por Dios, nación santa, etc. Habla también de lo que es la iglesia corporativamente, ¿no? Siempre habla en plural, no en singular. Es la única parte donde menciona pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si mostramos las virtudes de Él, ya espiritualmente somos pueblo, pero ya estamos manifestando a Cristo como uno solo. Y pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Ahí está el misterio de Dios, el Padre, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Cambio. Mira, ustedes son personas las cuales yo respeto y admiro porque son siervos de Dios y hablan la palabra sin quitar y sin añadirle. Yo para esta semana voy para 2 años en el Evangelio, en esta semana. A Dios sea la gloria. Me falta mucho por aprender, pero tengo una pregunta. ¿Detalles o diferencias entre el pueblo de Dios, Israel, los judíos, el pueblo de Dios, nosotros que somos salvos por Cristo? Pero detalles aparte de los 144,000 sellados, que es un trato con Dios específicamente, ¿qué otros detalles tienen en base o diferencia a nosotros? Esa es una pregunta. Y, o sea, eso es una pregunta. Y la otra es, si ustedes creen que la segunda venida de Cristo es solo para los judíos y no para los gentiles, cuando habla que había gente de diversas lenguas. Cambio. Pastor Sergio, busqué un poco en el griego, según 1 Pedro 2:9, para la palabra pueblo, que traduce Reina Valera. Estoy buscando versión de Jerusalén, que traduce también pueblo, versión textual, pueblo en posesión, y vamos a ir a la Kadosh israelita, pueblo para Yahvé. Pero encontré algo interesante en el griego. La palabra laos, de la palabra pueblo, significa gente o multitud. Interesante. La palabra laos. Creo que no es el sentido de pueblo, en el sentido abrámico, en el sentido israelita, sino el sentido de pueblo, gente, en el sentido de lado que son personas compradas por Dios. No en el sentido de pueblo, al pueblo que se decía al pueblo de Israel. Y cambio. Profe, hice una pregunta, ¿qué otros detalles? O sea, ¿qué cosas diferentes, detalles que diferencien, que hayan diferenciado, por lo menos que vayan a diferenciar al pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo, o que los judíos, o sea, diferencia entre nosotros y los judíos? Trato con Dios aparte de los 144,000 sellados. Esa es una pregunta. En eso añado, en ese interrogativo añado, que si usted cree que la segunda venida de Cristo es solamente para los gentiles, o sea, perdón, para los judíos y no los gentiles, como dicen varias personas por ahí, cuando la Biblia habla que había gente de diversas lenguas. Cambio.
Sí, hay que tener cuidado con Apocalipsis y los 144.000, porque hay que establecer algunos puntos importantes. La única manera que todos se salvan, judíos, griegos, esclavos libres, hombre y mujer, gálatas, es en Cristo. No hay otra salvación que no sea por Jesucristo. Sea judío, sea quien sea, la única manera de ser salvo es Cristo. Si establecemos ese punto, podemos empezar a eliminar varios presupuestos que pueden estar equivocados. De manera muy simple y muy sencilla. Los 144.000 no son exclusivos y no ni siquiera son los únicos del pueblo de Israel. Hay que entender. Dicho de paso, los 144.000 se descartan 2 tribus de Israel. Hay 2 tribus que están faltando. Y se colocan 2 tribus que se coloca una tribu que no existía. La tribu de José. Porque aunque José como hijo existió, pero no existió como tribu. Y hay otra pregunta. Por último, era correcto lo que tú dices. Se ve toda tribu, pueblo y nación. Por lo tanto, los 144.000 no son los únicos. Se establece algo importante en el capítulo 14 que se llama las primicias. Cuando entendemos el término primicias, significa una parte santificada, una parte santa, pero que iba en representación de una gran masa. Por lo tanto, las primicias no era lo único, había más cosas aparte de la primicia. Estos son los primeros, pero no son los únicos. En ninguna parte dice que son los únicos. Bien, tú interpretabas el resto. Diferencias. En cuanto a promesas, el Nuevo Testamento dice que las promesas hechas en Cristo son mejores y mayores que las que se le hicieron al pueblo judío. No. Por lo tanto, si un judío viene, no es que tiene doble promesa. No, tiene la misma promesa que un cristiano y siguen siendo mayores y perfeccionadas. Todo se resume en Cristo. Todo se resume en Cristo, todo se resume en ser parte de la iglesia. Ahí se resume, porque tengamos que todo fue para traer a Cristo, y en Cristo se consuma todo. Entonces eso es lo que debemos comprender. No debemos seguir haciendo divisiones como pueblo de Israel y por otro lado iglesia, siendo algunos aspectos de juicio, pero esos juicios no son para salvación, dicho de paso. Todo lo que es en Cristo, y Cristo viene a ser una sola iglesia, viene a ser un solo gentío, viene a establecer un solo rebaño. Por lo tanto, todo se une en Cristo. Ya no podemos seguir haciendo diferencias. Si habían diferencias antes entre gentiles, estas fueron anuladas en Cristo y fueron perfeccionadas en Cristo. Y cambio. Bueno, este es mi último comentario. Me despido, mis hermanos, por acá ya es hora de dormir. Mañana tengo que amanecer para llevar a mi chiquitito a la escuela. Bendiciones, que en mi fuera, que el Señor les bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y que tengan un buen descanso. Que en paz descansen y en paz se acuesten. Que arrojen sus cargas sobre nuestro Dios, que Él les va a hacer descansar. Bendiciones, cambio fuera. Se descansa, profesor. Hablamos más adelante. Nada, y gracias. Que usted bendiga. Bendiciones, yo también me despido, profe, que descanse. Hermano Pico, hoy ya tienes unas horas más por ahí. Hasta antes de la medianoche. Bendiciones, un gusto escucharte y nos escuchamos mañana por aquí. Como decía el capítulo de Chavo del 8, a la misma hora por este mismo canal. Chao.